Ok, vamos entonces a hacer ahora el ejercicio 2, que fue el que ustedes estaban haciendo en la clase, para que vean cómo resulta, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más directo y mucho más rápido. Lo primero que hacemos es que colocamos los datos de manera vertical y luego los organizamos de mayor a menor o de menor a mayor. Ese es el primer paso. Clic derecho y ahí lo elegimos. Entonces, como ya habíamos visto en el material que se compartió, pues lo primero que determinamos es el rango. Y el rango, que es igual a la R, va a ser igual al X máximo y el X mínimo. Aquí, como ya está organizado, usted puede hacerlo pues, de manera directa. Es decir, el máximo es 70 y el mínimo es 40. Y el rango va a ser igual a 70 menos 40. O le da igual a máximo, selecciona todos los datos y él le va a decir entonces cuál es el dato mayor. Como quiera, da el mismo resultado. Paso 1. Paso 2. Determinar el CI, que es el intervalo de la clase. Vamos a determinar el N también. El N es 50. Son 50 datos, como le da el ejercicio. Usted lo puede sumar o lo puede hacer aquí en el Excel. Y él le va a dar aquí abajo el conteo de 50. CI va a ser igual a 1 más 3.22 logaritmo, abro paréntesis, entre logaritmo de n, ¿verdad? Y entonces va a ser r entre eso. Me va a dar 4.63. Como habíamos hablado, lo llevamos al dato superior entero, 5. Y el NC va a ser igual al rango entre CI, que da 6. Entonces ahí me da un número entero. Entonces ya con eso puedo crear mi tabla. Mi tabla yo la voy a crear tal cual habíamos, vamos a decir, ya en el video anterior informado. Tengo el FI, voy a tener las clases, voy a tener el la frecuencia simple acumulada, el FR, frecuencia relativa acumulada, XI por FI, absoluto de XI menos XB, absoluto por FI, y XI menos XB elevado al cuadrado por FI. A sabiendas que el XB que hemos mencionado con anterioridad es nada más y nada menos que la media aritmética. Decimos así para el tema de que X barra, como se le conoce, le ponemos XB, ¿verdad? Y entonces determinamos la cantidad de clases que dicen que son 6. Vamos a darle formato a la tabla para que se vea, ¿verdad?, representable y que se vea que se está haciendo de una manera pues organizada. El límite inferior va a ser siempre el X mínimo y le voy a sumar el CI que determiné. Y lo fijo, el CI, como aprendimos, ¿verdad? Más CI y pongo el signo de dinero entre la tecla, la letra y el número. Entonces este va a ser igual al anterior y esto se repite hasta llegar a la cantidad de clases que estemos estudiando, que son 6. O sea que esta no va, ya esa sería la 7. Y aquí lo que vamos a estar poniendo son básicamente los totales. Y empezamos entonces a armar nuestra tabla. De 40 a 45, a sabiendas de que el 45 no lo voy a contar, no lo voy a considerar en esta clase. Tengo 5. Del 45 al 50, no voy a contar el 50, sino sería hasta el 49, tengo 7. Del 50 al 54 son 8. Del 55 al 60 son 10. Del 60 al 65, sin contar el 65, son 9. Y del 65 ya al 70, como es en este caso el último, si lo puedo contar, me da 11. Esa sumatoria debe darme igual a 50, que es el mismo número igual a n. Mírenlo aquí arriba. La frecuencia simple acumulada va a ser la que tengo menos más la anterior. 5 más 0 no tengo. 7 más 5, 12. 8 más 12, 20.
20 más 10, 30. 9 más 30, 39. Y 39 más 11, 50. Esos dos datos tienen que ser iguales. Eso da verdadero. La frecuencia relativa, que va a ser igual a la simple entre la total, el total de FI, que tiene que ser igual al N, y lo fijo. Entonces aquí me da, y esa sumatoria tiene que ser igual a 1. Repito, 5 entre 50, punto 1. 7 entre 50, punto 14. 8 entre 50, punto 16. 10 entre 50, punto 20. 9 entre 50, punto 18. Y 11 entre 50, punto 22. La relativa acumulada, lo mismo que hacíamos. La anterior más la que tengo. Y la voy sumando y eso tiene que darme igual a 1, lo cual me hace entender que está verdadero. El XY, que es el punto medio de la clase que estamos estudiando, sería igual a la clase superior más la clase inferior entre 2. Sería con los paréntesis para que no cometan el error, ¿verdad? Sumamos y me va a dar el punto medio de cada clase. Mírenlo ahí. Y el XY por FI, entonces sería igual a este por el FI. Aquí vengo y hago todo y le doy hacia abajo y me va a dar la multiplicación. Como quiero esa suma, aquí pongo suma igual a eso. ¿Y por qué quiero esa suma? Bueno, porque con esos datos de aquí yo voy a poder determinar lo que me está pidiendo, que es la desviación media, por ejemplo, que es la sumatoria de xy menos x barra, o en este caso, primero determinar la media aritmética, que es la xb, que es esta que tengo aquí. Entonces, xb va a ser igual, media aritmética, a esto entre el total, que es 50. Me da 56.90. Ya para determinar la desviación media, que es, la podemos poner por aquí arriba, desviación media va a ser igual a la sumatoria de todo esto, según la fórmula que vemos aquí abajo, ¿verdad? XY menos X barra por FI entre N. ¿Qué voy a tener? Voy a tener igual a absoluto, porque tiene que dar un número positivo. Esto menos la media aritmética, que la voy a fijar, como expliqué anteriormente, y la multiplico por el FI. Y eso lo hago para cada caso. Y ya ahí voy a tener la sumatoria, o sea que la desviación media va a ser igual a esa sumatoria entre los datos, cantidad de datos que son 50. Desviación media igual a 6.92. Varianza. Varianza va a ser igual a esta, que es igual a esto menos la media aritmética, la fijo, la elevo al cuadrado y eso lo multiplico por el FI. Y lo mismo, entonces, hacia abajo. Y sumo. Y me va a dar 3.332. La varianza, si asumimos que esa es una población, sería eso entre n, 66.64, y la desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de la varianza, 8.16. Vamos a ponerle dos cifras nada más. Y ya con eso entonces determiné todo lo que tiene que ver con media aritmética, desviación estándar, varianza y desviación media. En lo que concierne al determinar la moda, los cuartiles, percentiles, medianas y deciles, entonces lo hacemos de la siguiente manera. El primer paso para determinar la moda es determinar la frecuencia simple de mayor cantidad. ¿Cuál es la clase que la tiene más grande? Sería en este caso la moda en la última clase. Vamos a colocarla de amarillo, como hemos estado trabajando las otras, ¿verdad? Voy a quitarle el color a esta para que no se me vayan a confundir y luego se la voy colocando. Entonces la moda, ¿qué me dice la fórmula que voy a necesitar? Bueno, según la fórmula, la moda, yo voy a necesitar el límite inferior de la clase que estoy estudiando, que es 65, el delta 1, que no es más que la frecuencia simple del que estoy estudiando, menos la frecuencia del anterior.
Y el delta 12 es la frecuencia simple del que estoy estudiando más el próximo. No tengo 0. El CI, que siempre es 5, porque es el mismo para cada caso en este ejercicio. Entonces, simplemente aplico la fórmula. La fórmula me dice que va a ser igual a esto entre esto más esto, los delta, por el 6. Y a eso le voy a sumar el límite inferior. 65.769. O sea, ese es el número que más se repite. En lo que concierne a los cuartiles o a la mediana, vamos a trabajar la mediana primero. Lo primero que hago es n sobre 2. ¿Quién es n? N es 50 entre 2. 25. Ubico la clase que tenga el dato de la frecuencia acumulada 25 o mayor. La que tiene la próxima mayor sería esta, que está aquí. Esa vamos a ponerla en rojo. Y la mediana la vamos a estar estudiando con el color rojo. Entonces, como vamos a estudiar esta, lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces, después que determino qué clase voy a estudiar, vengo el límite inferior, 55. La frecuencia acumulada simple de la clase anterior, si estoy estudiando esta, que sería 30, la anterior es 20. La frecuencia simple de la clase que estoy estudiando, que es 10. Y el CI, que como hemos dicho, se mantiene fijo sin importar cuál posición estemos trabajando. En este caso es 5. Y ahí simplemente pues aplicamos la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que está aquí, que es la misma. Tengo n sobre 2, 25, menos la frecuencia acumulada, 20. Y eso, entonces, lo voy a dividir entre 10. Y todo lo que me dé eso, entonces, lo voy a multiplicar por 5, por el 6. Entonces, ese dato que me da, se lo sumo a la clase inferior, al límite inferior de la clase que estoy estudiando, que en este caso es 55. Me dice que la mediana es 57,50. En lo que corresponde al cuartil, el cuartil 1, como sabemos, 1 entre 4 por n, que es 50, me va a dar 12,5. Ubico cuál es la frecuencia simple, igual o mayor. 12 no es mayor que 12,5, entonces tengo que irme a la otra, que es esta que está por aquí. Entonces esa la voy a poner en azul. Y ya sé ya que el cuartil 1 lo voy a trabajar con el azul. Límite inferior, 50. Frecuencia acumulada relativa de la clase anterior, 12. FI, 8. CI se mantiene en 5. Y en base a eso, entonces aplico la fórmula. Y después de aplicar la fórmula, entonces nos da 50,31. Fíjense que está dando dentro de los rangos de la clase que estamos estudiando. El cuartil 3, lo mismo, solo que ahora vamos a tener 3 entre 4 por el n, que es 50. 37,5. Entonces sería esta que está por aquí. Vamos a hacerla de color verde, ¿verdad? Para que se dé básicamente lo mismo. Y sepan cuál estamos estudiando. El límite inferior, 60. Frecuencia relativa acumulada, 30. Simple de la que estoy estudiando, 9. CI, 5. Y aplicamos la fórmula, que es la misma que está por aquí. Lo único que varía es cuál es el cuartil, si es el 3 o el 4. Luego de aplicar la fórmula nos damos cuenta que da 64,17, lo que significa que el 75% de los datos son igual o menores a 64,167. Ya el percentil 63 lo aplicamos de la misma manera. K va a ser igual a 63 entre 100 por n, que es 50. Me va a dar 31,5. O sea que voy a estudiar esta clase que está aquí, que es la que estaría mayor o igual porque es 39. Límite inferior de esa clase, 60. Frecuencia relativa anterior, 30. Frecuencia simple, 9. Y CI igual al 5. Entonces, cuando aplicamos la fórmula, el resultado lo colocamos aquí de la siguiente manera. Entonces, aquí pueden ver el resultado del percentil 63. Y para más rápido, el decil 4, pues se aplica de la misma manera. Kn sobre 10 va a dar 20. Busco el que me dé igual a 20, que es este, y aplico el mismo concepto.